Grandes misterios del cristianismo. Continuación. Por su parte, los incas peruanos recordaban un diluvio ocurrido en el período Pachacama, en el que también la humanidad era depravada y se había olvidado por completo de los dioses. En este caso, fueron dos hermanos pastores y sus familias quienes se pusieron a salvo de las lluvias que cayeron durante meses, enviadas por Viracocha, gracias a la advertencia de dos llamas. Refugiados dentro de una cueva situada en la cima de los Andes, el nivel de las aguas subía y la montaña crecía, salvaguardando a nuestros protagonistas, quienes, finalizado el diluvio, repoblaron la tierra. En cuanto a los egipcios, también poseen su propio mito diluviano, aunque algo más sangriento. El castigo divino viene de la mano de la diosa Hathor, a quien se le fue la mano matando a millones de personas y provocando que su sangre desbordara las aguas del río Nilo. La única manera que tuvo Ra de detenerla fue por consejo de Tod, emborrachándola con cerveza hasta que se quedó dormida, de tal manera que los humanos supervivientes repoblaron la tierra. En la rica mitología griega tampoco podía faltar un diluvio, como es lógico, y lo encontramos precisamente en el castigo de Zeus, en el castigo que Zeus envía a la humanidad por su perniciosa maldad. En este caso, es Prometeo quien coloca en un arcón de madera a su hijo humano Deucalión y a la esposa de este, Pirra, salvándose así de 9 días y 9 noches de lluvias intensas hasta encallar en lo alto del monte Parnaso. La tierra se repobló gracias al lanzamiento de piedras por parte de la pareja superviviente, que al caer se convertían en hombres y mujeres. Por su parte, la tribu norteamericana de los Mojave Apache cuenta una historia en la que sus antepasados pasaron a vivir del interior de la tierra a la superficie, padeciendo un diluvio del que solo se salvó una niña que los sabios habían colocado previamente en una gran canoa. En China, el héroe es Ta Yu, el fundador de la dinastía Xia, quien nació milagrosamente del vientre de su padre Kun y construyó desagües por los que se drenaron las aguas que cubrían toda la tierra. Las tradiciones son innumerables y para muchas de ellas, con su localización precisa, se han localizado indicios que sugieren que realmente se refieren a un cataclismo local o global sucedido miles de años atrás. El arca en el monte Ararat. Finalmente, y aunque para muchos apenas sea un mito que recuerda una época de grandes inundaciones, la creencia de que los restos del arca de Noé se encuentran en la cima del monte Ararat ha generado en el último siglo todo tipo de especulaciones. Algunas fotografías, trozos de madera y diversos testimonios pretenden reforzar dicha posibilidad. El Ararat o los Ararat, el Grande de 1500, el Ararat o los Ararat, el Grande de 5.166 metros y el pequeño de 4.030 metros, se encuentra dentro de las actuales fronteras de Turquía.
formando parte de una cadena montañosa que se extiende hacia Armenia e Irán, regiones donde la arqueología ha demostrado que existían asentamientos humanos desde hace 5000 años. El caso es que la creencia de que en su cima estaba el arca bíblica, los turcos la conocen como la montaña del arca. Llegó a ser recogida por historiadores como el griego Beroso en el siglo III a.C., aunque en este caso se refería a un diluvio caldeo, asegurando que todavía quedan restos de barco valorado en Armenia. Según los habitantes de la zona, el betún extraído de ellos elimina el mal y muchos lo utilizan como talismán. Pero no sería hasta mediados del siglo XIX cuando comienzan a llegar las expediciones hasta esta remota región del planeta, expediciones que aseguran encuentran una embarcación bajo el hielo del monte. El tiempo pasa y es el año 1916 cuando un aviador ruso, Vladimir Horoskovsky, localiza a unos 4000 metros de altitud lo que parece una embarcación enterrada, parte de la cual sobresale del hielo. Esta y otras historias similares vinculadas con la antigua Unión Soviética y el arca son realmente confusas, ya que al parecer el aviador emitió un detallado informe que llegó a manos del zar Nicolás II, quien ordenó que se organizara una expedición que se vería coronada con el éxito, de tal manera que se tomaron medidas, muestras de madera y material gráfico que finalmente desaparecieron de la circulación. Es imposible saber si realmente estos hechos tuvieron lugar, como tampoco sabemos si es cierto que numerosos aviones sobrevolaron las cumbres del Ararat topándose con la embarcación durante la Segunda Guerra Mundial. Pero no hay duda de que en 1960 sería un aviador turco, el mayor Kurtis, quien aportaría uno de los testimonios modernos más fidedignos sobre la anomalía del Ararat. Cartografiando la zona, descubrió una formación ovalada en los montes Tendürek, en Turquía, situados a menos de 30 kilómetros de las cumbres del Ararat, una formación incrustada en la lava que, una vez analizada a través de las fotografías, tenía unas medidas aproximadas de unos 157 metros de largo por 50 de ancho. Esta formación despertó tanto interés que generó una larga serie de expediciones y especulaciones que llevaron al geólogo Salik Bayrak Esta formación despejó tanto interés que generó una larga serie de expediciones y especulaciones que llevaron al geólogo Salih Bayrak Tutan de la Universidad de Ataturk a informar a comienzos de 1994 que había localizado finalmente el Arca de Noé. Lo curioso de este objeto, situado a unos 2000 metros de altitud, es que no se trata de madera, sino de un fósil con forma y medidas bastante similares a las que pudo tener el arca bíblica. Pero hay bastantes más pruebas de su existencia. En los años 50, el alpinista francés Fernand Navarra afirmó descubrir los restos del arca en un glaciar del Ararat, organizando diversas expediciones y tomando muestras
de su madera trabajadas a mano, que datadas por carbono 14 resultó tener una antigüedad superior a 5.000 años. Finalmente, hace apenas unos años, se tuvo conocimiento de que la CIA había ordenado a mediados de la década de los 70 que aviones espía U-2 sobrevolaran las cumbres turcas con el objetivo de confirmar si dichas formaciones similares a embarcaciones existían verdaderamente. Confirmaron su existencia, pero el misterio de su verdadera naturaleza se mantiene. Un equipo de 14 investigadores de Bible Archaeology Search and Exploration Institute BASE anunciaron en julio de 2006 el descubrimiento un año antes al noroeste de Irán de una estructura pétrea que también podría corresponderse con la bíblica Arca de Noé. Hasta el momento, como hemos visto, la religión que puntaba más entre las candidatas a albergar los restos de la mítica embarcación del diluvio universal era correspondiente al monte Ararat. Y si ya resultaba complejo defender esa propuesta que hunde sus raíces en la tradición de aquellas regiones, la idea de Irán se nos antoja harto más difícil. Ahora el equipo de la organización cristiana BASE, dirigido por Robert Cornuke y con sede en Palmer Lake, Colorado, plantea la posibilidad de que la reliquia se localice en una formación rocosa ubicada a 4.000 metros de altitud en el monte Suleimán, en el sistema montañoso de Elburz, donde existe una anomalía de 122 metros que según los expertos se corresponde con madera fosilizada de aspecto negruzco. De hecho, la extracción de muestra ha permitido, en palabras de los investigadores, identificar con claridad las estructuras celulares de la madera. La conexión de este sistema rocoso singular con forma de barco con el arca bíblica vendría dada por la presencia de una capilla antigua cerca de los supuestos restos petrificados, enclave que en el pasado habría sido un importante lugar de peregrinaje y del que ya ofreció las primeras noticias el explorador británico A.H. McMahon en 1894. La datación de la madera presente en la capilla arrojó una antigüedad de 5 siglos y las opiniones de expertos independientes no parecen apoyar las tesis del equipo BASE, al que los más críticos desacreditan por su afinidad con el creacionismo. La gran altitud a la que se encuentra la anomalía, las condiciones de conservación que requiere la madera, el tiempo necesario para lograr una petrificación como la que se presenta y la existencia de alternativas geológicas que pueden explicar la curiosa formación juegan en contra, al igual que en el caso de la anomalía del Ararat, de la presencia del Arca de Noé en aquella remota región. El enigma del Arca de la Alianza. Dijo Yahvé a Moisés: di a tu hermano Aarón que entre
El enigma del arca de la alianza. Dijo Yahvé a Moisés: di a tu hermano Aarón que no entre nunca en el santuario a la parte interior del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, pues yo me muestro en la nube sobre el propiciatorio. Levítico 16, 1, 2. Para muchos especialistas, el Arca de la Alianza es, sin duda alguna, uno de los mayores misterios del Antiguo Testamento, una poderosa herramienta que fue construida siguiendo las instrucciones dadas a Moisés por el mismísimo Yahvé. Sus asombrosos poderes atemorizaron durante siglos al pueblo judío y hoy en día su paradero continúa siendo un enigma. Y no ha sido por no haberla codiciado o buscado. El Arca de la Alianza es uno de los objetos religiosos y arqueológicos más perseguidos de la historia. Una máquina capaz, entre otras cosas, de provocar tumores, emitir destellos cegadores, descargas eléctricas mortales o levantarse por los aires junto a sus porteadores, violando la siempre pesada ley de la gravedad. Un instrumento así, construido siguiendo fielmente las instrucciones que el propio Dios Yahvé le dio a Moisés durante su estancia en el monte Sinaí, lógicamente ha despertado a lo largo de siglos el interés tanto de iniciados y órdenes esotéricas como de arqueólogos, periodistas y científicos. Las pruebas más claras de dicho interés las tenemos en las múltiples teorías sobre la naturaleza del arca y sus supuestos paraderos, así como en su incursión en el mundo del cine de la mano de Spielberg. En la primera entrega de las aventuras Indiana Jones en busca de el arca perdida, película que popularizó aún más este misterioso objeto en las últimas décadas del siglo pasado. Instrucciones divinas. En la tradición sagrada recogida en el Antiguo Testamento no se pone ni por un momento en duda que fuese el propio Yahvé quien diera las instrucciones a Moisés para la construcción del arca, a pesar de que objetos similares y con funciones comunes existían ya en el antiguo Egipto, cuando el patriarca judío ni tan siquiera había nacido, como veremos más adelante. En cualquier caso, no deja de ser cierto que Yahvé se mostró muy explícito con los detalles del arca. Harán un arca de madera de acacia que contenga longitud 2 codos y medio, codo y medio de anchura y codo y medio de altura. La revestirás de oro por dentro y por fuera, y encima labrarás una cornisa de oro alrededor. Le pondrás 4 anillos, uno en cada ángulo del arca, 2 en un lado de un lado a otro. Harás también unas varas de madera de acacia y la cubrirás igualmente con oro. Las pasarás por los anillos que están a los lados del arca y servirán para llevarla. Estas varas estarán siempre metidas en los anillos y no se sacarán de ellos. Harás también un propiciatorio de oro puro de 2 codos y medio de largo y 1 y medio de alto. Harás 2 querubines de oro batido a los 2 extremos del propiciatorio, uno a un lado y otro a otro lado de él. Lo harás
formando un solo cuerpo con él. A sus dos lados tendrán los querubines sus dos alas extendidas hacia arriba, cubriendo con ellas el propiciatorio, estando sus rostros uno frente al otro y mirando hacia el propiciatorio. Éxodo 25:10. Las instrucciones fueron seguidas al pie de la letra por Bezalel y otros hombres hábiles a los que Yahvé había dado pericia, quienes no solo construyeron el arca sagrada, sino que también trabajaron en la elaboración del tabernáculo, el candelabro, el vestuario de los sacerdotes, la mesa sagrada y los objetos para los que estaba destinada, etc. Cuando estuvo terminada y con las poderosas determinantes tablas de la ley en su interior, el arca comenzó a ocupar un lugar destacado en el Sanctorum del tabernáculo, ese auténtico templo portátil que los israelitas construyeron y transportaron durante la larga búsqueda de la tierra prometida, convirtiéndose la citada caja celestial en un auténtico talismán que representaba la alianza de Dios con su pueblo. Cuando no la propia encarnación material de Yahvé. Sus misteriosos poderes. Poco tiempo después de la construcción del pueblo israelí, conocerían los temibles poderes de un instrumento que, entre otras cosas, permitía a Yahvé mostrarse y comunicarse con Moisés, una función ciertamente desconcertante hoy en día a los ojos de cualquier persona. Tengamos en cuenta que aparentemente no era más que una caja de madera de 1.25 metros de largo por 75 centímetros de ancho por otros tantos de alto, cubierta con una tapa de oro, es decir, material aislante y conductor respectivamente. La parte más inestable y peligrosa del arca parecía ser justo la zona existente entre los dos querubines, encima del propiciatorio. Allí no solo se manifestaba Yahvé en forma de llama o nube, sino que también allí no solo se manifestaba Yahvé en forma de llama o nube, sino que también, como apunta el autor del símbolo y la señal Graham Hancock, otros fenómenos supuestamente sobrenaturales se manifestaron también entre los querubines que se miraban sobre la tapa de oro del arca. Pocos días después del infortunado fallecimiento de los dos hijos de Aarón, Moisés penetró en el Sanctorum del tabernáculo, entonces instalado todavía a la sombra del monte Sinaí. Dentro oyó la voz de alguien que le hablaba desde lo alto del propiciatorio que está sobre el arca, entre los querubines. Hancock se dedicó cerca de 10 años a investigar el paradero del arca. Aporta interesantes datos sobre sus poderes recogidos en leyendas y tradiciones judías. Según un perdurable recuerdo tradicional, escribe dos chispas descritas en otros lugares como llamas abrasadoras, brotaron de los querubines que guardaban el arca, chispas que
chispas que en ocasiones quemaban y destruían los objetos cercanos. Los poderes del objeto se manifestaban generalmente de forma espontánea, afectando mortalmente a quienes estaban a su alrededor. Este fue el caso, por ejemplo, de los hijos de Aarón, mencionados antes, las dos primeras víctimas mortales del Arca de la Alianza. Según se desprende del Antiguo Testamento, Nadab y Abiú tomaron cada uno un incendiario, pusieron fuego en ellos y luego le echaron incienso encima, ofrecieron ante Yahvé un fuego profano que él no les había mandado. En ese momento salió de la presencia de Yahvé un fuego que los devoró y murieron delante de Yahvé. El mismo destino corrieron algunos porteadores del arca, quienes, según tradiciones rabínicas, de vez en cuando eran muertos por las poderosas chispas que salían de los querubines. Años después, cuando el rey David quiso llevar el arca a Jerusalén, se repitió nuevamente la historia. En esta ocasión, la víctima fue Uzá, hijo de Abinadab, quien junto a su hermano Ahio trasladaban el objeto sagrado en una carreta. Al llegar a la tierra de Nacón, Uzá extendió las manos hacia el arca y la sujetó, porque los bueyes amenazaban con volcarla. Entonces la ira de Yahvé se encendió contra Uzá y allí mismo Dios lo castigó por haberse atrevido a tocar el arca y cayó muerto al lado del arca de Dios. Samuel 2:6. Los efectos mortales del arca fueron utilizados por los israelitas durante los 40 años que pasaron en el desierto, garantizándose la victoria en las batallas que libraban si ésta les acompañaba. La Biblia recoge diversas referencias en este sentido, la más famosa de las cuales quizá la caída de Jericó con Josué al frente del pueblo de Israel como sucesor de Moisés y nuevo portador de los secretos del arca. Sin embargo, como acertadamente ha señalado Hancock, siglo y medio después de la muerte de Josué, el arca parecía haber perdido su rumbo. Sin embargo, como acertadamente ha señalado Hancock, siglo y medio después de la muerte de Josué, el arca parecía haber perdido su valor para los israelitas, que la habían instalado de forma permanente en un santuario llamado Silo. La terrorífica máquina parecía desconcertada, como si los hombres y el propio Yahvé la hubieran relegado a un segundo plano. Sin su arma divina, el pueblo israelí perdió 4,000 hombres en la batalla de Eben-Ezer contra los filisteos, y aunque posteriormente decidieron llevar el arca consigo en un nuevo enfrentamiento, volvieron a caer derrotados, perdiendo la reliquia, que fue llevada por los filisteos a Azoto, donde provocó tumores entre la población. Su mortal efecto desencadenó con tanta enfermedad que, a pesar de codiciarla y ser un botín de guerra de gran fuerza, cuando menos para minar la moral del enemigo y manifestar la supremacía de los filisteos, estos terminaron por devolverla a sus legítimos propietarios, los israelitas, al cabo de 7 meses. En cuanto a otros poderes atribuidos al arca, cabe señalar la generación del maná con el que se alimentó el pueblo de Israel en el desierto.
alimento divino del que al parecer albergó una copa llena, y su capacidad para vencer la gravedad, ya que tradicionalmente se aceptaba que no solo era capaz de levitar, sino transportar a sus portadores. Hipótesis para el ministerio. Antes de analizar las propuestas sobre su posible localización, cabría detenernos brevemente en las hipótesis formuladas acerca del origen de sus desconcertantes poderes. Una de las más curiosas fue la planteada por los ingenieros británicos George Sansom y Rodney Dale, para quienes el arca o el anciano de los días, según el Zohar, era una máquina para producir maná que contaba con algún tipo de sistema técnico de naturaleza nuclear y una suerte de recipiente para el cultivo de una variedad de alga comestible con mecanismos similares a los utilizados en la actualidad en los vuelos espaciales. Una posibilidad ciertamente difícil de aceptar si tenemos en cuenta que los hechos narrados en el Éxodo parecen remontarse entre 3.200 años. Parecen remontarse a más de 3.200 años. Asimismo, otros han interpretado la enigmática caja como un acumulador de orgón, esa energía sutil de carácter universal que aseguró descubrir a finales de la década de los años 30 el médico y psiquiatra austríaco Wilhelm Reich. Según este carismático y polémico científico, el orgón era la energía que precedía a la materia y la generaba a través de su condensación, y que podía ser usada mediante su acumulación en cajas especiales construidas por medio de la superposición de capas de materiales conductores y no conductores en número variable. Por ello, no es de extrañar que algunos estudiosos del Arca de la Alianza hayan creído ver a esta caja de madera y oro un acumulador de esa energía capaz de generar variados efectos. Otra hipótesis plantea que lo importante y la razón de sus efectos no era la caja en sí misma, sino que ésta contenía algún tipo de material radioactivo terrestre en el que, por ejemplo, se pudieron grabar las leyes de Yahvé, y bien trozos de meteoritos igualmente radioactivos conservados como una manifestación de la divinidad. Entre las hipótesis planteadas de mayor rigor, quizá sea la que quiere ver en el arca un condensador eléctrico capaz de producir descargas con un voltaje que oscila entre los 700 voltios propuestos por Maurice Denis Papin y los 20.000 del físico argentino José Álvarez López. Si existió, ¿dónde se encuentra? Entrando de lleno en su posible localización, existen varias propuestas al respecto. Entre las más pintorescas se encuentran las formuladas por varios psíquicos y sensitivos, como es el caso de Gary Cannon, quien asegura conocer la localización en Egipto del arca gracias a las revelaciones de su guía Mosek, que en vida fue un soldado encargado de robarla, en la misma línea que otros videntes, medios y sensitivos han formulado variopintas quinielas basadas igualmente
en revelaciones espirituales que cuando menos adolecen de una mínima prueba física y que la suelen situar en lugares como la Esfinge, la Gran Pirámide o algún templo o enclave precolombino. En el ámbito arqueológico, el estadounidense Ron Wyatt asegura haberla encontrado en una gruta bajo el Monte Calvario, impregnada de la mismísima sangre derramada por Jesús durante la crucifixión. Wyatt experimentó en 1978 una súbita revelación mientras visitaba las cercanías del Monte Moriah, identificado como el Monte Calvario, en los alrededores de la parte más antigua de la ciudad de Jerusalén. De repente tuvo una intuición que allí estaba el arca y tras 4 años de búsquedas y excavaciones aseguró encontrarla en una de las muchas cavidades artificiales que halló bajo el Monte Calvario, dentro de un recipiente de piedra. Tanto este recipiente como el techo de la segunda gruta estaban impregnados de una sustancia ennegrecida que al parecer se habría filtrado desde la superficie del monte y que para este arqueólogo norteamericano no era otra cosa que la mismísima sangre derramada por Cristo. Al parecer sí allí esperando la autorización del gobierno de Israel para extraerla. No obstante, algunos rabinos la ubican en un túnel cercano al Muro de las Lamentaciones y en el Instituto para la Reconstrucción de la Historia Antigua la tiene localizada en una cueva del Monte Nebo en Jordania desde 1891. Esta ubicación dio mucho que hablar en los años 80, cuando se divulgó a nivel internacional la historia de la noticia del supuesto hallazgo junto a una fotografía de la misteriosa caja, tomada directamente por el arqueólogo estadounidense Tom Kloster. Al parecer estaba en una cavidad tallada en la roca y situada al final de un largo túnel cercano al Monte Nebo. Desde el Monte Moisés vio por primera vez la tierra prometida. Al parecer se trataba de una caja de oro de unas medidas algo superiores a las recogidas en los textos bíblicos, 1.55 metros de largo por 93.5 centímetros de ancho y 92.5 de alto. Aquí haremos una segunda pausa para continuar más adelante con diferencias que han sido de los arqueólogos estadounidenses, los que con mayor ahínco han buscado en el Arca de la Alianza.